Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes. Señoras y señores, bienvenidos a la sesión especial. Yo soy Robert Didham sobre la educación para el desarrollo sostenible. Soy el Cátedra UNESCO de Educación sobre Estilos de Vida Sostenibles. Hoy está organizado por la UNESCO, el APCIU y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea por organizar esta sesión. Nosotros hemos participado y aprendido, y también muchas gracias por habernos dado la oportunidad de realizar ponencias en esta sesión. Estamos realizando diferentes cooperaciones con 5 países nórdicos para poder crear una educación sostenible. Entonces, estamos realizando educación para estilos de vida sostenibles también. Aparte, después de mi presentación tendremos al señor Charles Hopkins, quien va a hablar sobre los diferentes esfuerzos para cambiar la calidad de vida de los jóvenes. El señor Charles es el presidente de la Cátedra UNESCO de Reorientación de la Educación hacia la Sostenibilidad y es parte de la Universidad de York. Entonces, realizaba diferentes estudios, pero ahora está realizando esfuerzos para cómo poder contribuir en la comunidad, también con los pueblos indígenas, cómo se puede aplicar a los pueblos. Y también va a hablar sobre las asociaciones de los diferentes proyectos. Veremos las recomendaciones también y los aspectos que nosotros podemos aprender. Primero de todo, comenzaré yo con las ponencias. Por favor, les pido que pongan mi presentación. Tal y como les he comentado antes, yo estoy viendo cómo se puede hacer el mapeo de la educación para la sostenibilidad en los países nórdicos, que este proyecto se llama MESIN. Este proyecto MESIN comenzó en el año 2019 cuando la presidencia de Islandia creó el Consejo de Ministros Nórdicos. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia señaló al señor Olafur Pál Johnson como el responsable de este proyecto. Este señor Olaf reunió a 5 países para realizar este proyecto, y este proyecto está orientado a mapear la implementación de la Meta 4.7 y también en la educación obligatoria en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. El objetivo es recibir el resumen de cuán bien cada uno de los países nórdicos ha integrado los ODS en sus políticas y prácticas educacionales. Siguiente página. Entonces vemos que hay 14 investigadores que implementaron este proyecto bajo el liderazgo del señor Olaf. Tenemos a estudiantes de máster y también investigadores de posgrado. Siguiente página. Nosotros, en este estudio, ¿en qué nos estamos enfocando? Para clarificar todo ello, tenemos que comprender un poco mejor y ver un poco más claramente lo que es la Meta 4.7 de las ODS. Esto es para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de la cultura de paz y no violencia, ciudadanía global y aprecio a la diversidad cultural. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos como parte de este estudio, nosotros podemos ver diferentes puntos de vista para la educación para un desarrollo sostenible. Tenemos diferentes metodologías que hemos aplicado. Primero estudiamos las políticas educacionales de cada país y ver cómo se estaban implementando, y en la capacitación de los docentes también cómo se estaba llevando a cabo. También vimos las características importantes de la educación para un desarrollo sostenible para ver las diferencias y las similitudes entre los países nórdicos. Siguiente página. Después realizamos un análisis de políticas. En la educación primaria, nosotros nos centramos en esta educación primaria.
de los 5 países y las políticas, qué diferencias y similitudes había entre estos 5 países. Entonces, no solo vimos los planes de estudio, sino los informes y las políticas de cada país. Las estudiamos y las analizamos y lo que encontramos es que el desarrollo sostenible en estos países no aparece en las leyes nacionales de educación de los países, pero está fuertemente presente en el Plan de Estudios Nacional. En el caso de Suecia, la educación para el desarrollo sostenible ha recibido una atención significante en las políticas educativas durante los últimos 15 años y está directamente enlazado en las descripciones de varios proyectos y temas. En el caso del Plan de Estudio islandés, finlándico y noruego, podemos ver que la sostenibilidad ocupa una parte importante del Plan de Estudios Nacional y en el caso de Dinamarca la sostenibilidad está referenciada en el currículo varias veces, pero no hay una definición común. Es decir, cómo debemos comprender y cómo debemos tratar la sostenibilidad. Esto sí que no existe, no hay una definición común, por lo que dependerá y cambiará según el sujeto al cual esté enlazado. También hay falta de la capacidad de los docentes para ello. Por ello, no ha habido un gran avance en la educación para un desarrollo sostenible. Eso es lo que vimos en el estudio. Por ello, hemos visto desde cada entidad educativa de cada país cómo están capacitando a los docentes. En el caso de los países nórdicos, para ser docente se tiene que tener una maestría mínimo y recibir una formación de 5 años mínimo. Cada vez están aumentando las voces de que esto es necesario. En el caso de la educación para el desarrollo sostenible, el contenido relacionado sí que se educa y se enseña en las escuelas, pero esto es porque los profesores tienen interés en este tema, no porque esté implementado en las leyes y sea obligatorio aplicarlo en el sistema. En el caso de la educación para el desarrollo sostenible, no está directamente relacionado con las capacidades de los docentes. Esto también lo vimos a través del estudio. Y la capacitación, la formación de los docentes está enfocada en el conocimiento. Esto también es algo que pudimos ver a través del estudio. Pasaremos la diapositiva. Entonces, nosotros hemos visto las características de la educación para un desarrollo sostenible. En este aspecto podemos ver la cobertura temática del desarrollo sostenible en el marco curricular. Tenemos una tabla comparativa. Entonces, la parte del conocimiento del desarrollo sostenible sí que está incluido, pero las habilidades o las diferentes técnicas y todo esto sí que está dentro, pero no se ha aplicado de manera específica. Y el desarrollo sostenible, para poder integrarlo en el plan curricular, hemos visto si se está haciendo. Y si vemos los 5 países, vemos que está vinculado explícitamente o está vinculado implícitamente. Y podemos ver cómo se está aplicando o si no se está aplicando. Y se puede ver cómo se está integrando este desarrollo sostenible en las materias. Pero podemos ver que solo Finlandia está utilizando un enfoque de toda la escuela, de todo el sistema. Y también hay un currículum descentralizado, también la enseñanza adaptada a contextos locales y vinculados a asuntos reales, lo hemos podido ver en los 5 países. Por último, tenemos los métodos de aprendizaje y las prácticas pedagógicas. Podemos ver la enseñanza sobre la conciencia como ciudadanos, también las responsabilidades sociales y el papel de la educación en el aprendizaje social. Podemos ver que los países nórdicos, el aprendizaje sobre la educación para un desarrollo sostenible se está llevando a cabo, pero no se está tratando de manera específica y profunda. Por tanto, para poder aplicarlo, nosotros no hemos podido llegar a ver que se pueda implementar en las actitudes, por lo
que los países nórdicos, el plan curricular tiene diferentes similitudes y también diferencias en la educación sobre el medio ambiente, sobre la ciudadanía global, sobre la democracia. Vemos que hay aspectos que son similares, pero también otros que difieren. Por ello, podemos ver que hay aspectos comunes, pero todavía no hay diferencias entre los países sobre cómo se está aplicando y ejecutando. Lo interesante es que entre los países nórdicos hay una comprensión común sobre sobre la educación individual y la formación de la sociedad. Es decir, para el desarrollo ético, ¿cuál es el papel que debe tomar la educación? Para el desarrollo cívico, ¿cuál es el papel? Y también en el caso de la educación para un desarrollo sostenible, puede ser subjetivo y puede ser humanístico, pero también puede ser objetivo y científico a la vez. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Escucharemos la siguiente presentación. Sí, muchas gracias, señor Robert. Por favor, muestren mi presentación. Por favor, pongan en pantalla mi presentación, de favor. Thank you. So thanks for, Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Robert, por la presentación. Y pues yo quisiera empezar con mi presentación. Aquí pueden ver almohadilla Indigenous EST. Educación para el desarrollo sostenible indígena. Resumen e historias de investigación de Finlandia y Malasia. Bueno, en el pasado yo estuve en la UNESCO para poder realizar una investigación en 18 países y el EDS en sí, en escuelas con buen desempeño, sí ha tenido buenos resultados. Y para ello se necesita una colaboración y cooperación entre la sociedad, la comunidad y la escuela. Y yo creo que los temas acerca de ello tienen que ser abordados dentro de la educación transformadora. Y en el caso dentro del sistema educativo, pues nosotros podemos decir que los más favorecidos, verificamos quiénes son los más favorecidos y quiénes son los más desfavorecidos. Entonces, quisiera que mi compañera Catherine Cole nos dé a conocer un poquito más. Ella es la coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Orientación de la Educación hacia la Sostenibilidad. Sí, muchas gracias. Nosotros aquí contamos con los representantes de los 5 continentes y mediante la cooperación nosotros estamos trabajando en conjunto con las partes interesadas. Nosotros estamos obteniendo la ayuda de universidades para poder conocer cómo es la vida indígena y también para verificar los resultados de la educación de calidad. Y nosotros también nos encontramos con ancianos, con mentores, educadores de las sociedades indígenas. Y lo segundo fue que nosotros queríamos asistir la educación de calidad a los indígenas y por eso recolectamos ejemplos de la buena práctica utilizando el la EDS, y mediante un cuestionario o unas preguntas básicas, ¿qué podemos nosotros obtener? Pues de las partes interesadas, nosotros pudimos saber de que cuando nosotros enseñamos a un estudiante indígena, le estamos enseñando lo mismo que a un estudiante así común y corriente. Nada más que ellos están expuestos. Nosotros hacemos que los estudiantes indígenas se expongan más a la sociedad y se expongan más a lo exterior para que ellos puedan tener esa capacidad de poder vivir fuera de su esfera. También tenemos políticas de comunicación y de diálogo dentro de la UNESCO para los indígenas.
En 21 países, y especialmente con los ancianos, nosotros quisimos incluir a todos los ancianos indígenas y a la comunidad local en el proceso de aprendizaje. Y nosotros viendo los ejemplos modelos, nosotros tuvimos un enfoque para educar a los maestros y a a los educadores indígenas. Y mediante estos resultados, nosotros pudimos obtener la conclusión de que los indígenas y para su bienestar es muy importante la educación y es un elemento fundamental. Y pues quisiera explicarle otros resultados de otro estudio. Bueno, vamos a recibir a la señora Piga Keskitalo. Ella es investigadora universitaria de la Universidad de Laponia de Finlandia y tiene una experiencia de 20 años en la esfera educativa. Ella está residiendo en los países nórdicos y dentro de las escuelas ella es una asesora principal y ella también y también tenemos a la señora Sheila, la diseñadora de planes de estudio y diseño pedagógico de Leader Services de Malasia, y ella está y ella se dedica a obtener mejoras dentro de las escuelas. Y ella se enfoca en mejorar la capacidad de los docentes y de los alumnos dentro de las escuelas. Pasemos a la siguiente presentación. Hola, yo estoy viviendo en Finlandia y me llamo Piga. Un saludo a todos. Me gustaría explicarles dos estudios en los que yo participé. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Les voy a hablar del pueblo Sami, que están viviendo en 4 países, en Finlandia, en Noruega, en Suecia y en Rusia. Podemos ver que actualmente hay 9 lenguas Sami. Como pueden ver en la izquierda, hay 9 lenguas Sami. Y según la UNESCO, las lenguas Sami están amenazadas. La población es de 100.000 a 150.000 personas y están viviendo en diferentes regiones. Hay algunos puntos que son difíciles y en el caso de Finlandia, sobre todo aquellos pueblos Sami que tienen la raíz en Finlandia, el 75% de los niños viven fuera de las áreas principales y no están recibiendo educación. Nosotros vamos a explicar 2 ejemplos para ver 2 problemas. Primero de todo es el contacto con la enseñanza fuera del núcleo Sami. Estamos bajo circunstancias muy complicadas para poder ofrecerles la educación. Después, segundo, hemos visto la formación profesional en el terreno, en las áreas donde viven principalmente el pueblo Sami. La educación que se proporciona al pueblo Sami difiere en cada región. En el caso de Noruega, vemos que el pueblo Sami dispone de colegios especiales para ellos, pero en el caso de Finlandia no disponemos de estas escuelas, de esta educación para los Sami. Entonces, esto se lleva a cabo a través del gobierno municipal o a través de las escuelas, en las áreas principales Sami sobre todo. Vemos que en Finlandia los gobiernos locales están realizando la educación del pueblo Sami a su manera. Vamos a pasar al primer caso. Vemos la educación que se está realizando en las áreas fuera de las áreas principales Sami. Vemos que hemos realizado diferentes entrevistas a los líderes de educación. A través de esta entrevista nos dijeron lo siguiente, que existen muchos desafíos. Aún así, hay mucho potencial. Sin embargo, para que esto se pueda poner en práctica, se tienen que solucionar varios problemas antes.
Uno de los desafíos principales, primero, es que faltan maestros docentes calificados. Por ejemplo, en la región Laponia, para hablarles de esta región, vemos que se han realizado diferentes estudios sobre el pueblo Sami, pero en los países nórdicos no hay muchas escuelas que formen a maestros que puedan hablar este idioma Sami. Y también hay mucha diferencia entre los educandos. Por tanto, se necesitan políticas de integración, políticas que se puedan aplicar y que sean coherentes para poder solucionar estos problemas que están apareciendo. También, aunque estén en el mismo entorno educativo, cada educando tiene una lengua, o sea, el nivel de la lengua materna de cada educando difiere, y la lengua Sami se utiliza en actividades, por lo que solo se está proporcionando una enseñanza de la lengua Sami durante 2 horas a la semana. Y los alumnos que están participando en este programa de educación de Sami, solo 100 alumnos están participando en este programa, por lo que los docentes también tienen actitudes diferentes. Pero nosotros hemos visto posibilidades dentro, y es que hay mucha motivación de los educandos y conexión con la cultura y la lengua. Quieren conectarlo con su cultura y con la lengua. Y también hay un proyecto de educación Sami a distancia que se está ejecutando para poder revitalizar un poco la educación Sami. Por ello, debemos apoyar la educación para el pueblo Sami, para poder mejorar esta situación. También tenemos que tener prácticas significativas, culturales, fuera del terreno principal de Sami. Y la Academia de Finlandia también está realizando esfuerzos al respecto. Otro proyecto que nosotros hemos llevado a cabo es la formación profesional en las áreas principales Sami. Ha sido por el Fondo Social Europeo. En la Universidad de Laponia también hemos creado un programa de estudio de innovación educativa en el pastoreo de renos. Esto lo hemos enlazado con un estudio de la UNESCO, y por ello es un estudio basado en la educación para el desarrollo sostenible. Una de sus características es que los alumnos que han participado en este programa, la mayoría de ellos, ya están participando activamente en el pastoreo de renos, y nosotros hemos diseñado el programa para que así sea. Y los niños, aunque no vayan a la escuela directamente, también les estamos proporcionando un programa para que puedan aprender desde casa, sin necesidad de que vayan a la escuela. Y por otro lado, junto con la Universidad Laponia y también con el Centro de Educación Sami, estamos realizando diferentes cooperaciones conjuntas para la educación. Si quieren contactar con nosotros, pueden utilizar este correo piga.queskitalo@ulaplan.f. Pueden contactar conmigo. Muchas gracias por su atención. And over to you, Sheila. Thank you. Sí, por favor, Sheila, comience con su presentación.
Sí, muchas gracias, señora Catherine. Antes de comenzar con mi presentación, yo quisiera hacerles una pregunta. Dentro de la escuela o de la sociedad local, ¿qué es lo más efectivo para que los indígenas, cuál es el aspecto más efectivo para los indígenas, para influenciar a los indígenas? Yo creo que a través de esta investigación que he hecho, lo más aspirante para mí fue que todas las actividades que nosotros hacemos para la educación para los indígenas, nosotros debemos de ser honestos y debemos de ser apasionados. Hola, mi tema de hoy es trabajo de corazón contra trabajo duro. Especialmente me quisiera enfocar en la integración y en el estudio de casos de empoderamiento de liderazgo hacia una cultura de inclusión y colaboración en escuelas primarias de Orang Asli en Johor, Malasia. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, en el caso de Malasia, en la parte este y en la parte oeste, nosotros contamos con gente indígena que se llama Orang Asli. Orang Asli significa gente indígena, gente aborígena. Ellos son los aborígenes de esta tierra. Existen 18 etnias y cada etnia tiene diferentes métodos de vida, diferentes métodos de pensamiento. Tenemos el Senoi, Proto-Malay y Negrito. En el caso del Proto-Malay es el 42% y son muy diversos. En el caso del Orang Asli, nosotros tenemos un departamento de desarrollo de Orang Asli que se estableció en el año 1954 con la aprobación de la ley de aborígenes. Ellos están bajo tutela estatal. Y veamos la historia del Orang Asli en Malasia. A través de esta historia nosotros podemos ver cómo tiene que ser el método de la educación en sí. Bueno, el legado o la herencia del Orang Asli es muy importante. Los Orang Asli están siendo discriminados y también en la interrelación con los otros malayos existe unas barreras. Existieron conflictos territoriales y todavía existen. Pasemos a la siguiente diapositiva. A pesar de estas dificultades, nosotros pensamos que el Orang Asli va a aumentar, la población del Orang Asli va a aumentar y cada año se ha mostrado ese aumento. Y la población del Orang Asli, al trabajar, al casarse y para estudiar, ellos están saliendo más a las ciudades. El Orang Asli y el gobierno malayo, en cuanto a la educación, están trabajando en conjunto para encontrar una solución. Desde la primaria hasta la secundaria, veamos cómo es su entorno. Los niños Orang Asli, sí, hay mucho abandono escolar, pero existe una significativa tasa de ellos pasando hacia educaciones más superiores. Nosotros consideramos el entorno escolar, el entorno familiar, el entorno de amigos. Y en el caso de los niños del Orang Asli, nosotros pensamos que lo más importante era que ellos participaran en el aprendizaje. ¿Cómo pudimos hacer que ellos participaran más activamente en el aprendizaje? Y de esta manera, ¿cómo podríamos obtener mayor desempeño y mejores resultados en los niños del Orang Asli? ¿Cómo podríamos obtener el mayor efecto? Nosotros escogimos a 3 escuelas. Fueron 2 primarias donde solo van niños de origen Orang Asli y una escuela donde los Orang Asli son la minoría. Entonces, les voy a mencionar sobre qué ocurrió. Estas escuelas de fideicomiso son escuelas que son asistidos por el sector privado y por el gobierno al mismo tiempo. Entonces, del sector privado, ellos
ellos operan una escuela que recibe asistencia gubernamental. Entonces, mediante estas escuelas de fideicomiso, están siendo educados estos niños Orán Asli. Y nosotros llevamos a cabo la investigación de la siguiente manera. Nosotros tuvimos entrevista a grupos seleccionados y de uno a uno a líderes escolares, maestros, padres, líderes de la comunidad, mentores, educadores de la comunidad y estudiantes. Nosotros también tuvimos visitas in situ a 5 escuelas y a las aldeas, y para visitar a estos sitios nosotros fuimos con grupos de defensa de los Orán Asli. Bueno, le voy a mencionar sobre los resultados. Bueno, nosotros tenemos unos criterios estrictos y específicos sobre las escuelas de fideicomiso. Nosotros tuvimos 4 objetivos estratégicos. Fue liderazgo, enseñanza y aprendizaje, desarrollo de estudiantes y relación entre padres y comunidad que sean de calidad. Sin embargo, el multiculturalismo y la diferencia de cultura no fueron incluidos en este aspecto. El liderazgo mediante la cooperación, la capacitación y la inclusión, estos fueron los aspectos que nosotros consideramos importantes. Entonces, ¿cómo fue el esfuerzo para poder mejorar el esfuerzo de las escuelas y la participación de las escuelas? Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas iniciativas. Nosotros podemos ver aquí cómo las comunidades y cómo las escuelas pudieron interrelacionarse. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y dentro de este programa, pues resultó que, aquí podemos ver los resultados del programa, que el nivel de asistencia a la escuela aumentó y que los padres participaron más en la comunidad local, y de esta manera nosotros pudimos obtener el objetivo, alcanzar el objetivo de la comunidad. Y también en el desempeño académico nosotros pudimos ver el resultado de que las tasas de aprobación fueron más altas. El currículum también fue muy importante y también existieron así capacitaciones para poder crear habilidades vocacionales. Y pues debido al COVID se pudieron comprobar los desafíos que ya existían desde antes. Nosotros tuvimos una desalineación de expectativas, tuvimos una brecha y pérdida de aprendizaje, vimos que existía una brecha en la alfabetización y aritmética, pero a través de estos desafíos nosotros pudimos mejorar y renovar el programa de educación. Y también pudimos mejorar el ambiente de aprendizaje, también la salud mental. Los líderes de una escuela al principio tienen que primero pensar con la cabeza y después pensar con el corazón. Si uno está pensando sobre la escuela, tiene que ver más allá de todo. Aquí veamos, nosotros verificamos que lo obligatorio no es bueno, sino que el liderazgo y la cooperación con la comunidad es muy importante para compartir el conocimiento y integrar las diversas maneras de enseñar para poder obtener un desarrollo de la comunidad en sí. El aprender mediante la comunidad, esto puede cambiar a toda la sociedad y puede fortalecer la equidad. Yo tengo algunas recomendaciones que quisiera hacer y pues nosotros tenemos que ir más allá de lo indígena y quisiera hacer esta recomendación a todas las escuelas. Nosotros queremos mejorar la educación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Tenemos que continuar con las mentorías y también tenemos que descentralizar el sistema educativo. Y por último, mediante el diálogo, nosotros tenemos que alcanzar el objetivo común y tener una visión en común. Mediante el
Durante el COVID, nosotros pasamos por muchas dificultades de salud y de problemas socioeconómicos del Oran Asli, verificamos esos. Y pues si tienen algún otro comentario, pues ustedes pueden hacerlo. De esa manera termino mi presentación. Cases and projects examples. Charles and I will now briefly try to summarize some of the key findings from these two very Charles y yo that we've presented. hemos resumido dos estudios que vamos a resumir. Primero, hemos visto cuán importantes son las políticas. Tenemos que ser conscientes y se tienen que proporcionar los recursos necesarios, sobre todo en el caso de las investigaciones, el redactar los documentos. Se tiene que posibilitar el monitoreo, pero cuando las políticas no son efectivas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está implementando? Tenemos que ver todo ello. Y para ello, la educación para un desarrollo sostenible, ¿cómo está integrado dentro del plan de estudios? Y vemos si realmente se está enseñando. El plan de estudios descentralizado es que la educación para un desarrollo sostenible está acorde a la comunidad y está relacionado con la vida real. Mediante todo esto, nosotros tenemos que, este es un método para cambiar, transformar la sociedad y los alumnos mejorando sus capacidades a través de la educación para un desarrollo sostenible. Vamos a tener una pregunta de Ashley. ¿Cómo podemos ver el aprendizaje a través de un punto de vista cultural y aumentar las capacidades de los alumnos y ayudarles en su aprendizaje? Bueno, cuando nosotros hablamos de los ODS, nosotros hablamos de los desafíos científicos y que nosotros tenemos que ponerlos en aspectos contextuales y a nivel nacional, nosotros tenemos que contar con soluciones para responder a ellos, pero no solamente a nivel local, nosotros tenemos que tener alternativas a nivel local, nacional y global en sí. Sí, nosotros buscamos resoluciones locales a primera vista, pero nosotros tenemos que enfocarnos más en el nivel nacional porque toda la gente está entrelazada socioemocionalmente. Entonces, dentro de las soluciones locales y nacionales, nosotros podríamos mejorarlos a los conceptos o a los contextos globales. O sea, tendríamos que empezar desde la comunidad local y abarcarlo de manera nacional y después a nivel global. Entonces, la metodología del aprendizaje y de la enseñanza en sí son los fundamentos de la educación transformadora. Y nosotros tenemos que atraer la participación de los estudiantes y necesitamos la participación no solamente de la mente, sino también del corazón de los estudiantes. Y yo creo que esta es la esencia de la educación transformadora. Y sobre la educación para el desarrollo sostenible, pues nosotros tendríamos que reflexionar mucho. Nosotros pensamos que el pensamiento crítico, el pensamiento crítico ha sido uno de los puntos más enfatizados, pero ¿cómo podremos abordar los temas socioeconómicos o socioemocionales, digamos? Este es un punto que nosotros tenemos que reflexionar aún más en el futuro. Entonces, el DDS no es un punto de entrada, un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Nosotros es un camino al que nosotros debemos recorrer por toda la vida y yo creo que de esa manera nosotros podremos llegar un poquito más a la educación transformadora. Sí, Muchas gracias, señor Robert. Tal y como acaba de comenzar el señor Robert, yo como presidente de los estudios de la cátedra UNESCO he visto diferentes estudios y luego intentamos divulgar bastantes guías y directrices. Entonces, los estudios que nosotros hemos realizado hasta la fecha, podemos ver uno de los, en la presentación de la señora Sheila, lo hemos podido ver, y es que nosotros hemos propuesto diferentes políticas en las comisiones para que se puedan aplicar e implementar. Y también hemos realizado dos estudios. Por ejemplo, si vemos diferentes políticas, nosotros podemos ver que las partes interesadas tienen que participar
en todo el proceso. No solo en el diseño de la investigación, sino en la ejecución de la investigación y también en el informe de la investigación. Y también cuando cooperamos con los indígenas, debemos ver, también tenemos que utilizar bien lo que es el concepto equidad, que no haya desigualdad. Y es difícil sacarlo en números todo esto, en cifras. Esto ha sido lo más complicado de la investigación. Cuando nosotros educamos a los niños, tenemos que tener la educación para un desarrollo sostenible y también para la ciudadanía. También estamos enseñando valores y estos valores son intangibles. No sabemos cuándo pueden aparecer. Por ello, lo que nosotros queremos proponer es qué tenemos que medir y qué tenemos que informar. Son los inputs, es decir, no solo los resultados, los outputs, sino los insumos, es decir, lo que nosotros estamos introduciendo, los valores que estamos introduciendo dentro de la investigación. ¿Qué estamos viendo? Para la educación transformadora, también tenemos que medir los diferentes métodos para ello, no solo los resultados. También la señora Sheila nos ha presentado algunos resultados. Voy a pasarle el micrófono al señor Robert. Bueno, veamos cómo fue el resultado en Slido y pues de esta manera quisiera terminar viendo el resultado. Aquí pueden ver cómo ha resultado la encuesta. Yo quisiera que... bueno, yo les voy a mencionar que les agradezco la participación de todos ustedes en esta sesión y pues la educación en sí es muy importante para la educación transformadora. Y yo creo que es muy importante esta sesión y les agradezco su participación en los esfuerzos para poder obtener esa educación. Y quisiera agradecer a los organizadores de Corea por preparar este evento.